En Lucas, en el capítulo 19, los versículos 17 y 18, nos dicen, y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Tengan ustedes un cordial saludo. En estos versículos estamos viendo el nombre coloquial que emplea la gente para denominar al esqueleto de la cabeza. Pues verán ustedes, en este pasaje nos relata que el Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros en una región llamada de la Calavera, porque la tradición nos enseña que David, después de haber cortado la cabeza de Goliat, enterró esa cabeza en esta región. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la segunda parte del esqueleto de la cabeza. La anterior práctica nos dedicamos a estudiar el neurocráneo y ahora estudiaremos el viscerocráneo. Ahí estamos nosotros en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Pertenecemos a este departamento, somos de esta cátedra y vamos a ver los huesos del viscerocráneo. El que sabe anatomía, pues puede leer en cualquier idioma. Aquí dice concha nasal, aquí dice ángulo del maxilar, aquí dice malar, aquí dice hueso plano del etmoides, aquí dice carilla orbitaria del esfenoides y carilla temporal, aquí dice escotadura supraorbitaria, aquí dice hueso nasal. Entonces, el que sabe anatomía puede leer la anatomía en cualquier idioma, así sea el chino. Vamos a dedicarnos a estudiar el viscerocráneo, que es la parte antero-inferior del esqueleto de la cabeza. Hacia arriba tenemos separado el neurocráneo y aquí abajo tenemos separados todos los huesos del viscerocráneo en una vista frontal y en una vista lateral. Aquí vemos en esta imagen de anatomía estándar, un magnífico atlas, pues el macizo facial, el llamado macizo facial, con sus dos partes. Una parte superior que se ha venido a llamar mandíbula superior, donde el eje central de esa mandíbula son los dos huesos maxilares y alrededor se encuentran el resto de huesos que los vamos a ver enseguida y una mandíbula inferior. Y ahí tenemos precisamente la mandíbula superior y la mandíbula inferior. En la mandíbula superior vamos a encontrar huesos pares. En primer lugar, los dos maxilares. En segundo lugar, los dos malares. En tercer lugar, las dos conchas nasales. En tercer lugar, los dos palatinos. En cuarto lugar, los dos lagrimales. En quinto lugar, los dos huesos nasales. Y por último, un hueso impar localizado en la línea media, que es el vómer, que forma parte del tabique de las fosas nasales. En cambio, en la mandíbula inferior encontramos un solo hueso, que es la mandíbula. Y aquí estamos viendo por detrás todo ese macizo facial que habíamos indicado, donde vemos por colores. Este verde es el hueso malar, este amarillo son los huesos maxilares. Aquí tenemos en este otro color fucsia a los huesos palatinos, en este color morado al hueso vómer, en este color plomo a las conchas nasales, en este otro color verde oscuro a los huesos lagrimales y hacia adelante tenemos a los dos huesos nasales. Y todo este pues es la mandíbula. Vamos a empezar viendo el hueso maxilar. Como ustedes verán en este cráneo articulado, el hueso maxilar se encuentra formando parte de la mayor parte de la mandíbula superior. Está formando por su apófisis orbitaria parte del piso de la cavidad orbitaria. Por su pared interna está formando parte de las fosas nasales y por su parte inferior está formando parte de la cavidad craneana. El hueso maxilar es un hueso neumático porque tiene una gran cavidad dentro de su cuerpo y también podemos decir que es irregular. Sin embargo, pese a ser un hueso irregular, se le ha dado una forma precisamente irregularmente cuadrilátera en la cual podemos encontrar una cara externa o lateral, una cara medial que está dirigida hacia la boca y a las fosas nasales, un borde superior,
un borde inferior o alveolar, un borde posterior y un borde anterior. Ahí tenemos en esta imagen de anatomía estándar el hueso maxilar retirado de su zona, de su lugar. Y vemos pues cómo esta parte que es el proceso frontal ha dejado aquí un vacío y se ha dejado un vacío en toda esta región que corresponde al piso de la cavidad orbitaria, a las fosas nasales, a la boca y a la fosa pterigo-maxilar. En la cara externa, vamos a ver en la cara externa que se destaca una gran apófisis, que es la apófisis orbitaria del maxilar, que tiene tres caras: una cara superior orbitaria, una cara anterior ogeniana, una cara posterior o tuberosidad, una base que se encuentra en la cara interna y que presenta el orificio de entrada al seno maxilar, y un vértice muy truncado y muy dentellado. Además, en la cara externa vamos a encontrar cerca al borde inferior la presencia de estas eminencias alargadas que están representando las raíces de las piezas dentales. Entre ellas, la que se destaca es la que corresponde al diente canino. Precisamente se denomina por esa razón la eminencia canina. Inmediatamente por detrás y algo por arriba de esta eminencia canina encontramos una depresión que se denomina fosa canina, donde se inserta el músculo del mismo nombre. Inmediatamente medial a esta eminencia canina vamos a encontrar otra depresión donde se inserta el músculo depresor del subtabique o mirtiforme. En la cara anterior ogeniana vamos a encontrar la presencia del agujero infraorbitario, que es la continuación del canal y del conducto infraorbitario que se encuentran en la cara superior de esta apófisis orbitaria. También podemos ver y aprovechar en este borde superior la presencia de este proceso que se dirige hacia el frontal, que es el proceso frontal del hueso maxilar. El borde anterior nos presenta pues la parte anterior de este proceso frontal, nos presenta al medio una escotadura, la escotadura nasal que va a dar paso a las narinas, que terminan en una parte muy saliente que al articularse con el lado opuesto forman lo que se conoce con el nombre de espina nasal anterior. Hacia abajo las eminencias alveolares y el borde inferior donde encontramos las piezas dentales: dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares. Estamos viendo la cara superior de la apófisis orbitaria del maxilar, donde podemos encontrar en primer lugar que nos presenta un canal, el canal infraorbitario, por el cual está discurriendo el nervio infraorbitario, que es continuación del nervio maxilar. Ese canal infraorbitario se continúa con un conducto infraorbitario, el conducto infraorbitario, que termina en el agujero infraorbitario, inmediatamente por debajo, unos medio centímetro por debajo del reborde orbitario y 3 centímetros por fuera de la línea media. También por ese canal infraorbitario y conducto infraorbitario está pasando la arteria infraorbitaria, rama de la arteria maxilar. Esta cara orbitaria de la apófisis orbitaria del maxilar además nos va a presentar esta sutura, que es un vestigio de la unión de las dos partes originalmente separadas y que luego se fusionan para formar el conducto infraorbitario. En el conducto infraorbitario vamos a encontrar cerca de su extremo anterior un conducto accesorio que se dirige caudalmente. Es el conducto alveolar o dentario anterior y superior, por donde están discurriendo los nervios dentarios anteriores y superiores que inervan, como ven en esta imagen de Netter, a los incisivos y al canino. Del mismo modo está descendiendo la arteria dentaria anterior y superior. Esta es una vista posterior de la apófisis orbitaria, precisamente, donde vemos en el vértice de la apófisis esta superficie muy irregular que se articula con el hueso malar. Por eso es que también se llama superficie malar.
Y en esta cara posterior, que es la tuberosidad del maxilar, pues vamos a ver como accidentes anatómicos óseos la presencia de este surco que termina en el extremo posterior del surco infraorbitario, pues por este surco que se encuentra en la tuberosidad discurre el nervio maxilar. Inmediatamente por debajo, ya la eminencia que está dando el nombre a esta región, que es la tuberosidad, presenta en su porción inferior varios orificios que corresponden a la entrada de los vasos y nervios alveolares posteriores. En esta imagen vemos nuevamente cómo a la tuberosidad están ingresando los nervios alveolares o dentarios posteriores. Cerca del extremo superior, el alveolar medio, que va a inervar a los premolares, el alveolar posterior a los molares, y junto con estos nervios también están discurriendo sus arterias correspondientes. Además, podemos aprovechar de ver aquí el borde posterior, que en la parte superior tiene una superficie rugosa triangular pequeña denominada trígono, que se va a articular con el hueso esfenoides y con el palatino. Y hacia abajo también tenemos una pequeña superficie rugosa que se articula con el palatino. Ahí vemos la cara interna del maxilar, donde podemos distinguir, en primer lugar, la presencia de esta gran apófisis, denominada apófisis palatina, de la cual deriva la palabra paladar, ¿no? Entonces, esta apófisis palatina es una apófisis muy fuerte, cuadrilátera, que en primer lugar está dividiendo esta cara interna en una parte superior que corresponde a las fosas nasales, porción nasal, y una parte inferior que corresponde a la cavidad bucal, porción bucal. Además, esta apófisis palatina presenta un grosor variable yendo de atrás hacia adelante. Hacia atrás mide aproximadamente 3-4 milímetros de grosor y adelante está midiendo aproximadamente 1 centímetro. La apófisis palatina tiene un borde interno que es este, por medio del cual se articula con la apófisis palatina del lado opuesto. Un borde anterior que está formando el límite inferior de las narinas óseas, un borde posterior que se articula con la lámina horizontal del palatino y un borde lateral que se une al hueso. En el borde interno vamos a encontrar cerca al extremo anterior un canal, el canal incisivo, que al articularse con el lado opuesto forman el conducto incisivo por el cual está pasando el nervio palatino anterior o incisivo. En la cara interna de la porción nasal, como ustedes están viendo, se encuentra este gran orificio de entrada al seno maxilar. Este orificio de entrada al seno maxilar viene a ser la base de la apófisis piramidal o orbitaria del hueso maxilar. Delante de de este gran orificio de entrada a la cavidad, vamos a encontrar que en el maxilar se encuentra un canal, el canal lagrimal, que forma parte del conducto lacrimo-nasal. Ya yéndonos a el proceso frontal del maxilar, que también lo vemos aquí en su cara interna, veremos que este proceso frontal presenta una cresta inferior denominada cresta turbinal inferior, que se articula con la concha nasal, y una cresta turbinal superior que se articula con el cornete etmoidal medio o concha etmoidal media. Como ya hemos mencionado, el borde superior de este proceso frontal se articula con la escotadura nasal del frontal. El borde anterior del proceso frontal se articula con los huesos nasales, con el borde externo del hueso nasal. El borde posterior del proceso frontal se articula con el borde anterior del hueso lagrimal. En el borde superior, recorriendo hacia atrás, vamos a encontrar unas semiceldas que corresponden a las semiceldas de la cara inferior de los laberintos etmoidales. Y en la parte posterior encontraremos esta superficie denominada trígono. Ahí estamos viendo la cara externa del hueso maxilar, y en el proceso frontal, en la cara externa, vamos a encontrar que está dividida en dos por una cresta vertical
Esta es la cresta lagrimal anterior. Delante de la cresta lagrimal anterior encontramos una superficie plana y detrás encontramos un semicanal, el semicanal lagrimal anterior, que irá a formar parte del canal lagrimal. En el borde superior además vemos esta línea que se articula con el hueso plano del etmoides. Aquí estamos aprovechando para ver el agujero infraorbitario. Como habíamos mencionado, en el maxilar se insertan varios músculos. Yendo en la parte inferior, en la fosita mirtiforme, se inserta este músculo, denominado también mirtiforme o depresor del subtabique. Este otro músculo es el músculo canino o elevador del labio superior. El canino, elevador del labio superior y de la comisura, este músculo también es denominado músculo de la ira. Inmediatamente a nivel de las eminencias alveolares de los dientes molares se está insertando este otro músculo, este músculo que es el buccinador. En el reborde orbitario, en la parte interna, se está insertando este músculo que es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Y ya en la cara externa de la rama o proceso frontal del maxilar se está insertando este otro músculo también, que es el músculo procerus. Por el agujero infraorbitario hemos dicho que sale el nervio infraorbitario, que está destinado a la inervación de los párpados inferiores, de la ala de la nariz, del labio superior. Pues importante que nosotros sepamos que medio centímetro abajo del borde orbitario y 3 centímetros por fuera de la línea media podemos ubicar este orificio y poner anestesia a ese nivel, ya sea internamente por el vestíbulo de la boca y pues proceder a hacer cirugías de esta naturaleza. En una ocasión, al ir a mi hospital, en el hospital del Kenco, he sido el primero en llegar y yo soy anestesiólogo y pues me rogaron que atienda a un paciente que tenía más o menos estas características, pero que sangraba mucho. Entonces, al destapar la herida, pues realmente sangraba profusamente. Lo primero que hicimos es recordar la anatomía y comprimir a la arteria facial en la escotadura que hay en el borde inferior de la mandíbula, que la vamos a describir más adelante. ¿Para qué? Para evitar el sangrado. En segundo lugar, como al paciente le dolía la manipulación, pues hicimos la anestesia en el nervio infraorbitario. Y en tercer lugar, pues procedimos a hacer primero la hemostasia, luego una buena limpieza quirúrgica y por último una sutura inicial para que el cirujano plástico haga después su labor. Bueno, aquí tenemos una incisura precisamente en el ángulo inferior del orificio de entrada a el seno maxilar. Y pues ese orificio de entrada que lo vemos tan grande está cubierto por varios huesos que van cerrando parcialmente el orificio. En primer lugar tenemos a los laberintos etmoidales. En segundo lugar a la lámina vertical del palatino. En tercer lugar al proceso maxilar de la concha nasal y también al hueso lagrimal. Todas estas estructuras hacen que el orificio de entrada al seno maxilar se vaya reduciendo a un pequeño orificio que se encuentra en el meato medio. Entonces, ¿cuál es la aplicación de aquello? Pues en ocasiones puede haber procesos como esto, que es una sinusitis del seno maxilar, y por endoscopía nosotros podemos llegar hasta el orificio de entrada al seno maxilar, introducir el instrumento, el endoscopio, aspirar la pus y hacer los lavados correspondientes con sustancias antisépticas. En la sinusitis, pues es un proceso que puede cronificarse fácilmente. Antes de que se emplearan estos endoscopios, pues se tenía que perforar la pared medial del seno maxilar para dejar un tubo de drenaje. Sin embargo, hoy en día con estos endoscopios de diferentes tamaños y de diferentes calibres tenemos, gracias a Dios, y pues esa es la actual realidad en la cual ustedes van a trabajar. No es el futuro. Hace años atrás para mí era el futuro porque este instrumental era relativamente caro. Pero como siempre pregono y digo, si hay algo que tenemos que agradecerles a los chinos, que se han abaratado estos materiales. Ellos han fabricado
estos instrumentos con una menor calidad, pero con un precio muy inferior al que utilizaban las grandes empresas. Ellas han tenido que rebajar sus productos para que estén también en competencia. Por lo tanto, no es difícil que ustedes utilicen este tipo de endoscopios en la actualidad. Y ahí estamos viendo el hueso maxilar en su lugar. Ahí lo estamos viendo cómo se articula con el hueso malar, cómo se articula con los huesos nasales y aquí cómo se articula con el lagrimal para formar este canal, ¿no? La cresta lagrimal anterior. Ahí estamos volviendo a ver ya por detrás la tuberosidad del maxilar. Aquí podemos ver cómo las dos apófisis palatinas se están articulando entre sí y al articularse forman una cresta que se va a articular con el vómer. Ahí estamos viendo el orificio de entrada al seno maxilar. Ahí estamos viendo una superficie triangular en el borde posterior que se articula con la apófisis piramidal del palatino. Y aquí estamos viendo el vértice de la apófisis orbitaria, que es triangular, muy dentellada, que se articula con el hueso malar. Estamos viendo el orificio de salida del conducto infraorbitario, el agujero infraorbitario. Y aquí estamos viendo la espina nasal anterior. Nuevamente, la cresta turbinal inferior, la cresta turbinal superior, la superficie para la cara inferior de los laberintos etmoidales, el borde interno de la apófisis palatina, la parte inferior que corresponde al paladar, el agujero incisivo para formar el conducto incisivo, nuevamente lo que ya hemos visto hace rato, y ahí lo tenemos en su lugar al hueso maxilar. El siguiente hueso que vamos a ver, pues, es el hueso nasal. Este hueso nasal se encuentra formando parte de la pared interna, o perdón, el hueso nasal se encuentra formando parte del techo de las fosas nasales. El hueso nasal es un hueso plano, cuadrilátero, aquí lo tenemos en su lugar, con un borde superior que se articula con la escotadura nasal del frontal, un borde interno que se articula con el del lado opuesto, un borde lateral que se articula con la apófisis orbital o apófisis frontal del hueso maxilar, un borde posterior y un borde inferior que se articula con los cartílagos de la nariz. Entonces ahí lo estamos viendo al hueso nasal en su forma real. Vean ustedes cómo su borde inferior es cóncavo. Ahí está el borde inferior cóncavo. El borde interno es casi rectilíneo y el borde externo es algo cóncavo en su parte superior y convexo en su parte inferior. Además, presenta una cara externa, esta, y una cara interna o posterior. Aquí lo tenemos al hueso nasal retirado de su lugar donde nos muestra la superficie articular para el lado opuesto, ya en la superficie articular para el proceso frontal del maxilar, la superficie superior para la escotadura nasal del frontal y la superficie inferior que nos presenta una escotadura para el paso del nervio nasolobular. Ahí está la cara anterior y ahí está la cara posterior o interna. Esta cara posterior, además, se articula con la espina nasal del frontal. Tiene una forma acanalada por la cual vamos a encontrar un surco. Este surco, el surco del nervio nasolobular, que se hace superficial en la parte inferior de este hueso y pues que es susceptible también de ser bloqueado en algún procedimiento quirúrgico. Y aquí vemos por detrás los dos huesos nasales articulados en esta imagen de Anatomy Standard que nos permite ver cómo se unen en la parte interna. Además, como a trasluz nos está mostrando la espina nasal del frontal sobre la cual están articulados. Y la forma acanalada de esta cara posterior formando parte del techo de las fosas nasales. En el borde inferior de la cara externa se inserta este músculo, el músculo llamado procedius o depresor
del intercilio. Procerus viene de prócer, pues da a la cara un aspecto de preocupación, al estilo de un prócer que está preocupado por alguna situación, ¿no? El músculo procerus, entonces se inserta en el hueso nasal. El hueso nasal, pues, es susceptible de ser fracturado, ¿no? Los varoncitos especialmente saben que eso es posible, incluso jugando fútbol, incluso sin la pelota, chocarnos en algún lado, en accidentes, cualquier persona en un accidente, un frenazo brusco de un vehículo puede ocasionar, pues, que uno se golpee bruscamente la nariz y se produzca esta desviación. Clínicamente así se ve una fractura nasal. Entonces se confirma con la radiografía y a veces sin confirmar con la radiografía se puede alinear estos huesos antes de que pase el efecto de la adrenalina que produce analgesia. Y o después podemos administrar anestésico local en la región y alinear los huesos nasales y pues hacer una férula con un yeso. Entonces este procedimiento es un procedimiento básico que deberían saberlo todos los médicos generales integrales. Aquí estamos viendo precisamente a los huesos nasales en su lugar, con sus articulaciones correspondientes. Aquí los estamos viendo detrás y aquí nuevamente los estamos viendo en su lugar correspondiente. El siguiente hueso que vamos a ver ahora sí es el hueso lagrimal. El hueso lagrimal que se encuentra formando parte de la pared interna de la cavidad orbitaria. Ahora sí, este es el lagrimal. Aquí lo tenemos en su lugar al lagrimal, lo mismo que aquí. Y vemos que es un hueso plano, cuadrilátero, que nos presenta un borde superior que está articulado con la apófisis orbitaria interna de los arcos orbitarios. Por abajo, el borde inferior está articulado con el maxilar. Por delante, el borde anterior está articulado con el borde posterior del proceso frontal del maxilar y por detrás, el borde posterior está articulado con el hueso plano del etmoides. Aquí tenemos la cara externa, los bordes, borde superior, borde anterior, borde inferior, borde posterior, cara externa que presenta esta cresta y esta saliente. Está un detalle de la cara externa del hueso lagrimal, donde encontramos una cresta. Esta es la cresta lagrimal posterior. No se olviden que la cresta lagrimal anterior se encuentra en el proceso frontal del maxilar. Por delante de esta cresta lagrimal posterior se encuentra este canal lagrimal posterior que se une al canal lagrimal anterior que está en el proceso frontal del maxilar para formar el canal lagrimal en conjunto donde se aloja el saco lagrimal. Esta cresta lagrimal posterior que está en el hueso lagrimal o unguis se prolonga caudalmente y se encurva hacia adelante para formar esta gran saliente llamada amulus lacrimalis. Por detrás de esta cresta lagrimal posterior, esta superficie del hueso lagrimal forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria y su borde posterior, como ya hemos dicho, se articula con el hueso plano del etmoides. El borde inferior se articula con el maxilar y se articula también con la concha nasal. Ahí tenemos una vista de perfil del hueso lagrimal que, siendo un hueso prácticamente papiráceo, nos va a presentar en su borde posterior algunas semiceldas que se van a articular con la cara anterior de los laberintos hermoidales. ¿Sí? Entonces, nos está mostrando en ambos huesos lagrimales la presencia de esta saliente que es el amulus lacrimalis, que va a formar parte de la vertiente posterior del orificio de entrada al conducto lacrimonasal. Ese conducto lacrimonasal que se encuentra delimitado por el proceso frontal del maxilar, por el hueso lagrimal, por la cara interna, por el canal que hemos visto en la cara interna del maxilar y que también está formado por la apófisis lagrimal
de la concha nasal y termina en el meato inferior. Ahí están las relaciones articulares con el frontal, con el etmoides, con el maxilar, por delante y por debajo. Y por debajo también está en relación con la concha lagrimal. Y ahí tenemos precisamente la vía lagrimal, ya que comienza con el fondo del saco lagrimal, el conducto lacrimonasal y estos otros que son los conductos que van a recolectar las lágrimas. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento es el fondo del saco lagrimal, que se encuentra en el canal lagrimal, y el conducto lacrimonasal, que se encuentra entre el maxilar, el lagrimal y la concha nasal. Y aquí tenemos la concha que está limitando al meato inferior, y aquí tenemos el orificio de desembocadura del conducto óseo lacrimonasal en el meato inferior. Ahí está la concha. A este nivel estaría el conducto lacrimonasal. Ahí está la concha articulándose con el lagrimal para formar parte de ese conducto. Y ahí tenemos en esta placa imagenológica los dos conductos lacrimonasales, pero vean ustedes cómo este está obstruido. Y en la imagen anteroposterior también apreciamos lo mismo. El conducto lacrimonasal de este lado está expedito, desembocando en el meato inferior, en cambio este otro está obstruido. Puede haber esta obstrucción de nacimiento de este conducto lacrimonasal, entonces hay que permeabilizar con un poco de anestesia para evitar que se formen quistes y abscesos. Ahí tenemos precisamente al hueso lagrimal en su lugar, con sus articulaciones, como habíamos dicho, con el etmoides, lo estamos viendo ahí. Ahí está el laberinto etmoidal articulándose con el borde posterior del hueso lagrimal. Ahí tenemos el amulus lacrimalis, formando el orificio de entrada al conducto lacrimonasal. Primero el canal lagrimal donde se aloja la glándula, luego el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato inferior. Ahí está. Y ahí está precisamente la concha articulándose con el hueso lagrimal por medio de este que es su proceso lagrimal, ¿no? Aquí nos falta el proceso etmoidal en la concha, pero también estamos viendo su proceso maxilar. Ahí lo tenemos entonces al lagrimal en su sitio. El siguiente hueso que vamos a ver pues es este, el hueso cigomático. El hueso cigomático o malar, que se encuentra formando lo que conocemos con el nombre de pómulos. Ahí tenemos entonces los pómulos, cuyo esqueleto está formado por el hueso malar, que es un hueso par, un hueso cuadrilátero, que nos presenta un ángulo superior, ya, o proceso frontal del hueso malar, un ángulo inferior que se une al ángulo interno y que están en relación con la apófisis piramidal del maxilar, y un ángulo posterior o proceso cigomático que se articula con el proceso cigomático del hueso temporal. Un borde antero superior que está formando parte del reborde de la cavidad orbitaria, un borde postero superior que está formando parte de la fosa temporal y donde se inserta la aponeurosis temporal, un borde postero inferior donde se inserta parte del músculo macetero, un borde antero inferior que está en relación con la apófisis orbitaria del hueso maxilar. Una cara externa donde vamos a encontrar el orificio de salida del conducto temporomalar, y una cara interna donde vamos a encontrar esta gran apófisis o proceso orbitario del hueso malar. Este proceso orbitario precisamente está formando la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria. Ahí tenemos al hueso malar en su cara externa, que es lisa, que nos muestra simplemente este orificio de salida del conducto temporomalar y la inserción de los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Ahí estamos viendo la cara interna del hueso malar o cigomático, donde vamos a encontrar
como elemento importante en esta cara y partiendo del borde anterosuperior a este proceso orbitario del hueso malar. El resto de la cara es lisa, es cóncava y se encuentra en relación por arriba con la fosa temporal. Aquí también podemos aprovechar para ver en la cara interna esta superficie muy irregular y triangular que se va a articular con el vértice de la apófisis orbitaria del hueso maxilar. Y el borde posterior de el proceso orbitario del malar en su parte superior se articula con la cresta esfenoidal, como vamos a ver un poco más adelante. También en este proceso orbitario vemos el orificio de entrada del conducto temporomalar. Ahí lo estamos viendo, al hueso malar. A este lado está el maxilar con su vértice truncado y a este lado del malar está articulándose con ese vértice truncado. Aprovechamos para ver la cara superior de los procesos palatinos del hueso maxilar articulándose el uno con el otro, ¿no? Pero estamos viendo en este momento el hueso malar y ahí vemos la cresta del malar articulándose con el esfenoides. En esta imagen de anatomía estándar, entonces estamos viendo nuevamente, ahí estamos, al hueso malar, ahí lo vemos al hueso malar en su sitio, articulándose con el frontal, con la apófisis orbitaria del frontal, articulándose con el proceso cigomático del temporal y el borde posterior inferior, continuando con el borde inferior del proceso cigomático para dar inserción a todo este nivel al músculo macetero. Y el borde posterior superior, continuándose con el borde superior del proceso cigomático para dar inserción en toda esta zona, incluso con el frontal y su cresta temporal o lateral, donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal. La cara interna también hemos dicho que forma parte de la fosa temporal y aquí tenemos a la fosa temporal donde se inserta el músculo temporal. Una vez más. Eso que ya hemos visto, ahí lo estamos viendo nuevamente. Y ahí tenemos la cara posterior de la apófisis orbitaria que forma parte de esta fosa temporal donde se inserta el músculo temporal. Ahí los tenemos a los dos huesos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la cara externa del hueso cigomático, donde vemos la inserción del músculo cigomático menor y cigomático mayor o músculo de la alegría de Duchenne. El nervio temporomalar lo tenemos aquí, ¿no? Este es el orificio de salida. El orificio de entrada se encuentra en el proceso orbitario. Este es el nervio maxilar, que tiene un nervio llamado cigomático. Este nervio cigomático va a presentarnos una rama orbitaria que se articula con el nervio lagrimal, pero lo que nos interesa es esta rama, esta que es la rama temporomalar que sale por el orificio temporomalar y que va a ir a dar la inervación a la piel precisamente de los pómulos y una rama que se dirige hacia la fosa temporomalar. Aquí estamos viendo cómo puede pues luxarse en primer lugar por algún traumatismo hueso malar y o fracturarse, ¿no? Es también muy fácil la fractura del hueso malar porque son partes muy delicadas. Aquí estamos viendo una radiografía donde no solamente el malar está fracturado, también está fracturado los huesos nasales y el proceso frontal del maxilar en un solo lado de la cara, ¿no? Por un accidente. Corroborando esto con una radiografía, ahí vemos las fracturas.
Y aquí vemos la clínica. Aquí vemos la clínica de esa fractura. Vemos el pómulo normal y aquí vemos el pómulo hundido, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y el peligro de este tipo de fracturas? Pues que está implicada la órbita y que puede lesionarse nervio, en este caso el nervio abducens y el músculo recto lateral. Entonces, ese es el riesgo. Y pues, ¿cómo se hace la cirugía? Se puede hacer por vía superior, haciendo una incisión en la piel e introduciendo el material para acomodar el hueso malar, o se puede hacer por vía inferior por el vestíbulo de la boca, acomodando al hueso malar. En caso de no reducirse con esta maniobra y autoferulizarse con la piel, pues se pueden utilizar elementos metálicos como estos que estamos viendo aquí, ¿no? Estas pequeñas placas que son utilizadas por los cirujanos maxilofaciales que nos van a facilitar la recuperación de este tipo de fracturas. Sin embargo, hoy por hoy todavía son bastante caras, son placas muy pequeñas, tornillos muy pequeños, pero son de un material muy fino, de titanio y que todavía no han sido abaratadas. Ahí tenemos entonces el siguiente hueso que vamos a ver, el palatino. Ahí está el hueso malar, ahí está el palatino. El palatino se encuentra por detrás de los maxilares, se encuentra por debajo de la cavidad orbitaria y se encuentra por delante de las apófisis pterigoides del esfenoides. El palatino está formando parte de las fosas nasales y está formando parte también del techo de la cavidad bucal. También forma parte de la cavidad orbitaria por esta su apófisis orbitaria del palatino. Y en el palatino vamos a encontrar de manera general que tiene una forma de una L y nos presenta una lámina vertical y una lámina horizontal que las vamos a ir viendo a continuación. En esta imagen estamos viendo el palatino articulado en su lugar, sus láminas horizontales se articulan entre sí y el borde anterior se articula con la apófisis palatina del maxilar. Aquí vemos cómo la lámina vertical se está articulando con las apófisis pterigoides del esfenoides y el borde superior se está articulando con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Aquí vemos cómo la lámina vertical del palatino está formando parte de la pared lateral de las fosas nasales y nos presenta esta escotadura esfenopalatina por donde está pasando el nervio y la arteria esfenopalatinas. En esta imagen estamos viendo la lámina horizontal del palatino. En la lámina horizontal del palatino vamos a encontrar una cara superior, una cara inferior y cuatro bordes. Su eje mayor es transversal, la cara superior está formando parte de las fosas nasales, la cara inferior está formando parte del paladar duro. El borde anterior del hueso palatino es dentado, ahí está el borde anterior que se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. El borde interno también es dentado y se articula con el palatino del lado opuesto. En la cara superior van a formar una cresta que se articula con el borde inferior del hueso vómer. La cara superior es plana y acanalada de adelante a atrás y está formando parte del piso de las fosas nasales. La cara inferior es un poco más plana y está formando parte del paladar duro. El borde posterior es cóncavo, liso, más o menos cortante. En el extremo interno, al articularse con el lado opuesto, están formando lo que se conoce con el nombre de espina nasal posterior. Además, en este borde posterior se inserta la aponeurosis del paladar que va a formar el velo del paladar. Aprovechamos para ver aquí el borde inferior de la lámina vertical, que junto con el borde externo de la lámina horizontal están formando este orificio que es el conducto palatino mayor. Ahí tenemos entonces, también vemos la lámina vertical con su cresta turbinal superior, su cresta turbinal inferior. Esta es la apófisis orbitaria del palatino, ahí está su carilla orbitaria, y aquella es la apófisis esfenoidal del palatino. Y aquí estamos viendo la lámina vertical del palatino.
En la lámina vertical del palatino vamos a encontrar esta que es la cara medial que está formando la pared externa de las fosas nasales y esta que es una cara articular, la cara lateral. En la cara medial de la lámina vertical del palatino vamos a encontrar la cresta turbinal inferior que se articula con la concha nasal, con la parte posterior del borde superior de la concha nasal y la cresta turbinal superior que se articula con la concha etmoidal media, con la parte posterior del borde superior de la concha etmoidal media. Esta es toda la cara externa de la lámina vertical del palatino. Y esta es la apófisis orbitaria que se encuentra en la parte anterior del borde superior y esta es la apófisis esfenoidal que se encuentra en la parte posterior del borde superior. Entonces, todo esto es la parte anterior. Y en esta cara externa o lateral de la lámina vertical vamos a encontrar en primer lugar este segmento que se encuentra cubriendo parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar que se ha venido a denominar segmento sinusal o sinusiano. Inmediatamente por detrás de ese segmento sinusiano encontramos una superficie articular que se articula con el hueso maxilar y que se ha venido a denominar precisamente segmento maxilar. Repitiendo, segmento sinusiano que cubre parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar. Segmento maxilar que se articula con la cara interna del maxilar. Otro segmento, el segmento intertérigo maxilar, que se articula con el maxilar y con la apófisis pterigoides. En este segmento intertérigo maxilar vamos a encontrar este canal, un surco bastante profundo y ancho en relación al tamaño del hueso, que por debajo está convirtiéndose en el conducto palatino principal por donde está saliendo el nervio palatino mayor. Y por último, un segmento pterigoideo que está en relación con la apófisis pterigoides del esfenoides. Y en el borde superior, como habíamos mencionado, por delante se encuentra la apófisis orbitaria y por detrás se encuentra la apófisis esfenoidal, separadas por esta escotadura que es la escotadura esfenopalatina. Esta escotadura esfenopalatina que da paso a una arteria, la rama terminal de la arteria maxilar interna, que es la esfenopalatina precisamente, y al nervio esfenopalatino. En la apófisis piramidal vamos a encontrar varias caras. Vamos a encontrar varias caras. En primer lugar vamos a encontrar en la parte interna y anterior esta carilla, que es la carilla orbitaria, que va a formar parte del piso de las cavidades orbitarias. ¿Sí? Esta parte anterior se está torciendo un poco hacia adentro y medialmente para precisamente alcanzar el piso. Tenemos una carilla inferior que se llama carilla palatina, que corresponde al trígono palatino. Tenemos una carilla postero superior o esfenoidal que se corresponde con el cuerpo del esfenoides. Y tenemos una cara opuesta que es la cara etmoidal que se va a articular con los laberintos etmoidales. En la apófisis esfenoidal vamos a encontrar una cara inferomedial que forma parte de la pared lateral y el techo de las fosas nasales y como está encorvada medialmente, el borde interno de esta apófisis va a ir a formar los conductos palato-vaginales al articularse con las apófisis vaginales del hueso esfenoides. Y luego nos va a presentar una carilla superior que se va a articular con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. En el borde posterior vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal va a ir a llenar la escotadura pterigoidea del borde anterior de las apófisis pterigoides para terminar de formar la fosa pterigoidea, ¿no? Entonces, en esta apófisis piramidal encontramos esta cara interna que se articula con las apófisis pterigoides. En su interior están los conductos
palatinos menores y presenta en su parte posterior esto que es este surco para ir a completar la fosa pterigoidea. En esta imagen, pues estamos viendo la cavidad orbitaria con su pared interna, con su pared externa, y ahí al fondo estamos viendo el hueso palatino con su apófisis piramidal, con su carilla orbitaria. En esta otra imagen estamos viendo la articulación de los dos huesos palatinos en la parte media, los dos procesos palatinos del maxilar y la articulación entre las cuatro estructuras que está formando esta sutura que se llama sutura crucial. Se dice que un alfiler puesto al medio de las dos suturas pues va a tocar 5 huesos, ¿no? En este caso están separadas, en este caso sí tocaría 5 huesos, que serían los dos maxilares, los dos palatinos y el vómer, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, importante la presencia en la cara inferior del palatino y su apófisis piramidal, de la presencia de los orificios o conductos palatinos mayores y los conductos palatinos accesorios. Por estos conductos están pasando pues los nervios palatinos anteriores, el nervio palatino anterior y por detrás los nervios palatinos medios y posteriores. Entonces nosotros podemos localizar este orificio de salida principal y los accesorios a su alrededor a la altura del tercer molar superior. Y ahí pues es donde podemos nosotros inyectar un anestésico para cualquier procedimiento. Tenemos este otro hueso que es la concha nasal. La concha nasal o corneta inferior que está delimitando el meato inferior. Ahí están las conchas etmoidales y ahí está la concha nasal en su lugar, que se articula con la cresta turbinal inferior del maxilar, con la cresta turbinal inferior de la lámina vertical del palatino. Tiene un borde superior, un borde inferior. Aquí estamos viendo precisamente a las dos conchas nasales retiradas de su lugar, ya dejando un espacio en las cavidades que nos presentan una cara interna y una cara externa, donde se encuentra esta gran apófisis maxilar que va a ir a cerrar parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar. En la concha nasal, entonces vamos a encontrar esta que es la cara medial, esta que es la cara lateral, que la reconocemos por la presencia de esta apófisis, que es la apófisis maxilar, que va a ir a obstruir parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar y que corresponde a este que es su borde superior. En el borde superior, en el borde inferior, el extremo anterior y el extremo posterior de este hueso. Nuevamente, cara medial, cara lateral, borde superior, extremo anterior y extremo posterior, como verán ustedes, es muy picudo. El borde superior es el que nos presenta mayor detalle en lo que se refiere a sus relaciones anatómicas, puesto que el extremo anterior se articula con la cresta turbinal inferior del proceso frontal del maxilar y el borde posterior con la cresta turbinal inferior de la cara medial de la lámina vertical del palatino. En este borde superior vamos a encontrar esta que es la apófisis lagrimal hacia adelante. La apófisis lagrimal que se articula con el borde inferior del hueso lagrimal y que está contribuyendo a la formación del conducto lácrimo nasal. Inmediatamente por detrás de la apófisis lagrimal vamos a encontrar, partiendo hacia la parte externa, esta apófisis que es la apófisis maxilar, que va a ir a obstruir parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar. E inmediatamente por detrás encontraremos esta, que es la apófisis etmoidal, que se articula con la apófisis unciforme del hueso etmoides. Como verán ustedes, por abajo la concha más o menos se encorva y le da un aspecto de ser un borde grueso. Y ahí tenemos una vista anteroposterior de la concha. Estamos viendo aquí el borde anterior, el borde superior del cual se está desprendiendo esta gran apófisis, que es la apófisis maxilar. La apófisis maxilar que hemos dicho que va a ir a obstruir parcialmente el orificio del seno maxilar. Aquí estamos viendo por delante la apófisis lagrimal, que se va a articular con el hueso lagrimal, y aquí atrás la apófisis etmoidal, que se va a articular con la apófisis unciforme del
etmoides. Aquí estamos viendo precisamente el borde superior del cual se está desprendiendo esta que es la apófisis maxilar, esta que está cortada, esta es la apófisis lagrimal y esta es la apófisis etmoidal. Y aquí estamos viendo el borde inferior. Ahí estamos viendo nuevamente la apófisis maxilar vista de abajo, el borde inferior encorvado y algo engrosado, el extremo posterior muy agudo y el extremo anterior algo menos agudo. Y aquí vemos, pues, en su lugar los cornetes o conchas etmoidales superior media. Y aquí está la concha nasal, donde se ha cortado su parte anterior para mostrarnos el meato inferior, donde está desembocando el conducto lacrimonasal. Otro hueso importante en el tabique nasal es el vómer. El vómer que lo hemos identificado como un hueso impar ubicado en la línea media, ahí lo tenemos en su lugar, debajo de la lámina perpendicular del etmoides, articulándose, como ya hemos mencionado, con la cresta que se forma al articularse los palatinos y los maxilares. Aquí adelante nos falta el cartílago del tabique, que lo estamos viendo representado en esta imagen de Néter, donde ya hemos visto la lámina perpendicular del etmoides. Estamos viendo en este momento al vómer, que es un hueso cuadrilátero, y estamos viendo a el cartílago del tabique. El vómer, ahí está, un hueso cuadrilátero con un borde antero superior, con un borde superior, con un borde posterior y un borde inferior. Este borde anterior del vómer, como verán ustedes, se está articulando por atrás con la lámina perpendicular del etmoides y por delante con el cartílago del tabique. El borde superior se articula con la cresta esfenoidal inferior, formando la articulación esfeno-vomeriana media, y las alas del vómer van a formar las articulaciones esfeno-vomerianas laterales. El borde inferior, como habíamos mencionado, aquí está el borde inferior, articulándose con la cresta que se forma de la articulación de los procesos palatinos del maxilar y de los procesos o de las láminas horizontales del palatino. El borde posterior libre va a ser el límite medial de los orificios posteriores de las fosas nasales o retroventanas o coanas. Ahí tenemos el hueso vómer que nos presenta en su borde superior dos alas, las alas del vómer que están delimitando este surco, el cual está envainando a la cresta esfenoidal inferior para formar el conducto esfeno-vomeriano medio. Estos bordes laterales de las alas mayores se articulan con los procesos vaginales del esfenoides, también para formar los conductos esfeno-vomerianos laterales. El borde anterior también tiene dos pequeñas alas que van a articularse con el cartílago del tabique. En sus caras vamos a encontrar unos surcos para el paso de nervios nasobomerianos que se dirigen a la parte inferior al órgano de Jacobson, que es rudimentario en la especie humana y que es capaz de detectar las feromonas. Ahí tenemos el borde posterior del vómer formando el límite interno de las coanas. Ahí tenemos el borde posterior de la lámina horizontal del palatino formando el límite inferior de las coanas. Ahí tenemos la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides formando el borde externo de las coanas y ahí tenemos el cuerpo del esfenoides cubierto por las alas mayores del vómer formando el extremo superior de las coanas. Ahí tenemos una radiografía de una desviación del tabique. Es muy importante la alineación del tabique. Esta desviación del tabique puede darnos lo que se conoce con el nombre de insuficiencia respiratoria nasal. Los pilotos deben tener pues muy alineado su tabique. Cuando trabajaba en el Hospital Militar Central, pues en cierto tiempo venían algunos cadetes a hacerse operar el tabique nasal porque iban a pasar su curso de aviación y pues el piloto tiene que tener su vía respiratoria muy bien despejada. Lo mismo se hace con los pilotos comerciales que se les examina periódicamente el tabique nasal. Bueno, esta es una imagen de la osteoteca. Esta osteoteca que la hemos creado con algunos docentes unos 20 años atrás y que ahora, gracias a Dios, está en funcionamiento. Ahí lo tenemos precisamente al vómer en su lugar. Ahí vemos el
tabique nasal óseo con la lámina perpendicular del etmoides y el vómer por abajo. Y pues ahora vamos a ver la mandíbula o la mandíbula inferior. En la mandíbula inferior vamos a encontrar solamente este hueso que nos va a presentar una parte central y anterior que es el cuerpo y dos partes posteriores laterales que son las ramas de la mandíbula. Entonces ahí estamos viendo el cuerpo y las ramas de la mandíbula. En el borde inferior de todo el hueso, entre el cuerpo y la rama, vamos a encontrar una escotadura. Esa escotadura está siendo cruzada por la arteria facial y eso es lo que les mencionaba. Cuando teníamos hemorragia profusa en el labio inferior, pues comprimimos las dos arterias faciales y mientras yo realizaba los procedimientos, la enfermera me lo comprimía las dos arterias faciales, que pues hacían que ya no haya esa hemorragia profusa que tenía el paciente. Entonces no se olviden, entre el cuerpo y las ramas, en el borde inferior se encuentra una escotadura en relación con la arteria facial. Importantísimo detalle. Ahí tenemos el cuerpo que tiene la forma de una herradura. En este cuerpo vamos a encontrar en la cara anterior, en la línea media, lo que se conoce con el nombre de sínfisis mentoniana. En la parte inferior, cerca al borde inferior de este cuerpo, vamos a encontrar esta saliente triangular que se ha venido a denominar protuberancia mentoniana o eminencia mentoniana simplemente. Esta es una eminencia triangular, ¿ya? De base inferior y de vértice superior. Y en los dos ángulos laterales que quedan inferiores, vamos a encontrar unas salientes un poco más notorias, redondeadas, que se denominan tubérculos mentonianos. Entonces, y en cerca al borde superior, pues en todo el cuerpo vamos a encontrar las eminencias alveolares importantes. En las eminencias alveolares correspondientes a los incisivos se va a insertar el músculo mentoniano. Y aquí estamos viendo la cara lateral del cuerpo, donde vamos a encontrar partiendo de los tubérculos mentonianos una línea llamada línea oblicua externa que se continúa en la rama con el labio externo de un canal, el canal buccinador. Esta línea oblicua externa presenta por debajo el orificio de salida del nervio mentoniano, más o menos a 3 centímetros por fuera de la línea media a la altura del segundo premolar, cerca al primer molar. En esta línea oblicua externa se insertan el músculo depresor del labio inferior o cuadrado de los labios y el músculo triangular de los labios o depresor de la comisura bucal. En el cuerpo vamos a encontrar también en su cara medial, eh, en primer lugar, en su cara medial y anterior de la cara interna, primero, en la línea media, estos salientes que son las espinas mentonianas o apófisis geni, donde se insertan los músculos genioglosos y genioioideos. De estas apófisis geni está partiendo la línea oblicua interna, que también termina en el borde anterior de la rama mandibular, delimitando la fosa del músculo buccinador. Inmediatamente por debajo de esta línea oblicua interna se encuentra un surco, el surco miloioideo. Por el surco miloioideo están pasando las arterias, venas y nervios miloioideos. En la línea oblicua interna se inserta el músculo miloioideo. Esta línea oblicua interna en el cuerpo de la mandíbula está dividiendo dos regiones. Una región superior deprimida que se denomina fosa sublingual, donde se aloja precisamente la glándula salival mayor sublingual. Y por debajo y por detrás encontramos esta otra depresión denominada fosa submandibular, donde se aloja y se encuentra precisamente la glándula submandibular. Y aquí estamos viendo el borde inferior de ambas partes, pero nos interesa el borde inferior del cuerpo, donde encontraremos a los lados de la línea media unas superficies más o menos ovaladas que se denominan fositas digástricas, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Aquí estamos viendo en la cara posterior del cuerpo, pues las espinas o apófisis geni,
que pueden ser cuatro, a veces son dos, una a la derecha, una a la izquierda, o una superior y una inferior, o en ocasiones todas están juntas. Lo importante es que dan inserción a los músculos geniogloso y genio hioideo. Ahí estamos viendo la línea, ahí estamos la fosa submandibular y la fosa sublingual. En la rama vamos a encontrar una cara interna y una cara externa, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. Entonces ahí estamos viendo ya las caras y pues veremos que en la cara externa, cerca al ángulo posterior, se encuentra la superficie de inserción del músculo macetero. Este ángulo que se forma en la parte posterior de la mandíbula se denomina gonio, importantísimo, ¿no? En la cara interna pues vamos a encontrar este gran orificio de entrada al conducto dentario inferior por donde pasan los vasos y nervios alveolares inferiores. Este gran orificio de entrada se encuentra limitado por delante por una saliente ósea muy cortante denominada língula de la mandíbula o língula de Spix. Si nosotros introducimos la mano a la boca y con el dedo nos dirigimos a palpar esta región, palparemos fácilmente la língula de Spix y ahí podemos administrar anestésico local para bloquear el nervio mandibular. Para procedimientos de fractura de mandíbula, por ejemplo, es muy interesante y muy importante. Aquí estamos viendo el borde anterior que, como hemos dicho, está limitado por las prolongaciones de las líneas oblicuas interna y externa y están formando una fosa en el borde anterior que se denomina fosa buchinatriz porque ahí se inserta el músculo buchinador. Ahora, dentro de esta fosa se encuentra una pequeña cresta vertical, la cresta buchinatriz, donde se insertan algunos fascículos importantes de este mismo músculo. En el borde superior estamos viendo por delante la apófisis coronoides, por detrás el cóndilo de la mandíbula y entre ellas esta escotadura denominada sigmoidea. En la apófisis coronoides se inserta el músculo temporal. Por la escotadura sigmoidea está saliendo de la fosa infratemporal el nervio temporobucal y temporomacetérico. Y en el cóndilo vamos a encontrar una superficie superior articular que se articula con la cavidad glenoidea del temporal y un cuello. En la parte interna del cuello, una fosita, la fosita para el músculo pterigoideo lateral. En la parte inferior de esta rama, cerca al gonio, encontraremos unas crestas donde se inserta el músculo pterigoideo medial. Entonces, aquí abajo el pterigoideo medial y aquí arriba en el cuello el pterigoideo lateral y en la apófisis coronoides el macetero. Ahí tenemos precisamente las inserciones. En las eminencias alveolares de los incisivos, este músculo que es el músculo mentoniano o borla de la barba. En la línea oblicua externa, este que es el músculo depresor del labio inferior o cuadrado de los labios, y este otro que es el músculo depresor de la comisura bucal o triangular de los labios. En la apófisis coronoides, el músculo temporal. En la cara externa de las ramas, cerca al ángulo, el músculo macetero. Y en la cara interna, cerca al ángulo, el pterigoideo medial. Y en el cuello del cóndilo, el pterigoideo lateral. Y ahí el nervio alveolar inferior, ingresando al conducto alveolar inferior. Ahí está el nervio alveolar inferior. Este es el lingual, este es el alveolar inferior y ahí está su nervio mentoniano. Precisamente ahí está el nervio mentoniano y parecería mentira, pero también me ha tocado llegar en otra ocasión igualito temprano un domingo y me he encontrado con un labio inferior cortado igual que el que les he mostrado. Hemos hecho el mismo procedimiento. Hemos cortado la irrigación con presión a las arterias faciales, hemos localizado el nervio mentoniano, hemos bloqueado el nervio mentoniano, hemos suturado antes, previa limpieza quirúrgica, ¿no ve? Por aquí está el nervio mentoniano que va a dar inervación a toda esta región. Y ahí tenemos una fractura de mandíbula, vean cómo está separada la mandíbula de un lado y de otro lado. Ahí está la radiografía correspondiente a ese paciente. Precisamente en estos casos que son muy dolorosos, después de haber hecho una analgesia
por vía intravenosa e incluso anestesia relativamente profunda, pues se localiza la língula de Spix y se bloquea los dos nervios mandibulares en este caso. Ahí vemos otra fractura oblicua que se corrobora con la radiografía. Miren, son dos fracturas. Aquí hay uno y aquí hay otro trazo fracturario. Y ahí estamos viendo cómo se puede reducir estas fracturas con estas plaquitas. Ya ferulizada, inmovilizada, pues eh, irá a la cicatrización. Y estos se llaman arcos de Eric, no están muy claros, que también inmovilizan las mandíbulas cuando hay fractura de las mismas. En ocasiones la mandíbula puede estar muy saliente, ya, eso se denomina prognatismo, pues se debe corregir ese prognatismo. Esto también puede deberse a la luxación de la articulación temporomandibular, que no es muy infrecuente, ¿no? Y la figura contraria es el hipognatismo. Este hipognatismo con la mandíbula pequeña, pues es una dificultad para el manejo de la vía respiratoria. Si ustedes ven un paciente con hipognatismo, pues asústense porque su vía respiratoria va a ser de difícil manejo. Y aquí tenemos una fractura en la cara, miren. Un traumatismo que puede ocasionar las fracturas que se han clasificado de acuerdo a su gravedad en Lefort 1. En la fractura Lefort 1, solamente parte de la mandíbula superior está separada. En la fractura Lefort 2, la parte anterior de la mandíbula superior está separada del resto. Y en la fractura Lefort 3, prácticamente toda la mandíbula superior, es decir, el macizo facial en conjunto, está separado del resto del esqueleto de la cabeza, ¿no? Ahí está, Lefort 1, solamente las arcadas dentarias, Lefort 2, el maxilar y algunas otras piezas, y el Lefort 3, toda la cara, incluso llega a las órbitas. Entonces, como ya hemos mencionado, estas fracturas, si son así múltiples, pueden reducirse, pues, utilizando estos elementos metálicos llamadas plaquitas, placas de titanio con sus pequeños tornillos, ¿no? Ahí está nuevamente Lefort 1, arcada dentaria, Lefort 2, maxilares, y Lefort 3, prácticamente todo el macizo facial. Ahí vemos una Lefort 1, ¿no? Ahí vemos una Lefort 2. Y aquí vemos prácticamente una Lefort 3. Bueno, este cráneo les está diciendo, vengan a estudiarme. Les agradezco mucho por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.